Hola, como dijimos en la primera parte del tema, hemos dividido este tema en dos. Y una vez que ya hemos visto qué consideramos trabajo y qué no dentro del derecho laboral, vamos a tratar ahora, en esta segunda parte, quiénes hacen las leyes del trabajo y cómo se aplican. La primera parte del tema era muy cortita. Esta tiene un poco más de contenido y es un poco más densa, así que presta atención. Una cosa más, cuando en este tema hablamos de fuentes del derecho laboral, no vamos a hablar de las fuentes como las que estamos viendo aquí, como las cibeles, sino vamos a hablar de su origen, de quién las hacen y cuándo se deben aplicar. Cuando hablamos de fuentes, vamos a referirnos a dos tipos de fuentes. Las materiales, es decir, quién elabora las leyes, quién las hacen, y las formales, qué tipos de normas hay. En este primer apartado vamos a ver las fuentes materiales, quiénes las hacen. Y quiénes las hacen pueden ser de dos sitios diferentes. Internacionales. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo es un organismo que puede elaborar normas que obligan a cumplirlas a todos sus países miembros. Y estas normas se llaman convenios. Pero aparte, España, como sabéis, está integrada dentro de la Unión Europea. Y la Unión Europea elabora tres tipos de normas. Elabora reglamentos que son obligatorios en todos los países. Elabora también directivas que obligan a algún país en concreto a conseguir algún resultado. Es decir, por ejemplo, podría decir, queremos que España en el 2020 llegue a una tasa de paro del 12%. No te obliga, no obliga a España a cómo tiene que hacerlo, pero sí a conseguir ese resultado. Y por último, elabora decisiones que obligan a algún país en concreto a cumplir todo lo que dice. Es decir, en el caso anterior no sería tienes que conseguir el 12% de paro en el 2020 y hazlo como quieras, sino que tienes que hacerlo siguiendo estas pautas. Pum, pum, pum. Dentro de las fuentes materiales, también en España se hacen leyes laborales, por supuesto. ¿Y quiénes hacen estas leyes? Pues las pueden hacer o bien el gobierno, o bien el parlamento, o las comunidades autónomas, o los representantes de los trabajadores y los empresarios, es decir, los sindicatos o las empresas. Los propios tribunales hacen normas y los trabajadores también hacen las normas laborales. Luego veremos cada uno de estos casos. Como hemos dicho, los otros tipos de fuentes son las fuentes formales, es decir, ¿qué normas hay? Las normas son las siguientes, ordenadas de manera jerárquica, es decir, de mayor rango a menor rango. La primera de todas es la Constitución, la norma española más importante, de la que salen todas las demás y que el resto de normas no pueden contradecirla, no pueden decir cosas diferentes. Después están las leyes. Dentro de las leyes nos encontramos a la ley orgánica, que es a la que se refiere a los derechos y libertades fundamentales y necesitan una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del Congreso, y las leyes ordinarias. Son aquellas que también las hace el Congreso, pero que no tienen rango de ley orgánica y solamente necesitan una mayoría simple, es decir, que haya más votos a favor que votos en contra. Al mismo nivel que las leyes ordinarias están los decretos legislativos, que es una ley que hace el gobierno porque el Parlamento le ha dado permiso para hacerlas. Y también están los decretos leyes, que es una ley que dicta el gobierno porque ha ocurrido algo extraordinario, de que necesita sacar una ley urgentemente, sin pasar por el Parlamento. El gobierno la pone en marcha y se tiene que votar por el Congreso a los 30 días para que sea aceptada o sea rechazada. También están los convenios colectivos, que son pactos entre trabajadores y empresarios para regular condiciones de trabajo en una empresa o en un sector específico. Si se firma, obliga a todos los empresarios o a todos los trabajadores que trabajen en ese sector a cumplirlo. Otro tipo de norma son los contratos de trabajo. Un contrato de trabajo que es un acuerdo entre un empresario y un trabajador en concreto en el que se fijan unas condiciones laborales para ese trabajador.
y que pueden ser diferentes al resto. Y por último, nos encontramos los usos y costumbres. Cuando unos trabajadores hacen algo de una manera repetida y de forma constante, esa conducta puede llegar a convertirse en norma. Si juntamos ahora los dos diapositivas anteriores, es decir, quiénes hacen las leyes y qué tipos de leyes son, nos encontramos como resumen algo como esto. La Constitución la hace el Parlamento, aunque luego es votada por todos los españoles. Ya sabéis que la Constitución se votó el 6 de diciembre de 1978. Las leyes orgánicas las hace el Parlamento también. Y también las leyes ordinarias las hace los parlamentos, el Congreso. Por su lado, la ley, el decreto ley y el decreto legislativo lo hace el gobierno. Los convenios colectivos los hacen los sindicatos y las empresas, los representantes de los trabajadores y los empresarios. Los contratos de trabajo los hacen los trabajadores y los empresarios. Y los usos y costumbres los hacen los trabajadores. Y todo esto, cualquiera de todas ellas, es la justicia la que tiene que la que dice la última palabra, si es válido o no es válido. Hemos visto que hay un montón de normas, ley orgánica, ley ordinaria, ley contrato, el convenio colectivo, y normalmente no suele pasar. Pero ¿qué pasa si dos normas se contradicen? ¿A cuál hacemos caso? Bueno, pues en el derecho hay dos principios fundamentales. El primero es que si una ley es anterior y una ley es posterior, es decir, una ley se hizo, por ejemplo, en el año 1990 y luego sale otra ley en el año 2017, la que se aplica es la del año 2017. La que se aplica es la última ley que ha salido. Y por otro lado, se aplica siempre la que tiene mayor rango. Es decir, que la ley orgánica tendría más valor, se aplica antes que una ley ordinaria, ¿vale? Sin embargo, en el derecho laboral esto no siempre se rige así. Hay una serie de excepciones, hay una serie de principios, que son los que vamos a ver ahora. En el derecho laboral hay 5 principios que se aplican cuando tenemos dudas entre dos o más leyes. El primero es el principio de norma mínima. Y este principio dice que una ley que esté por debajo de otra solo puede mejorar las condiciones de trabajo, nunca puede empeorarlas. Por ejemplo, tenemos una ley orgánica, en nuestro caso el Estatuto de los Trabajadores. Y el Estatuto de los Trabajadores dice que el trabajador como máximo puede trabajar 40 horas semanales. Bueno, pues un convenio colectivo, que si recordáis está por debajo, podrá decir que un trabajador de esa empresa puede trabajar 40 horas o 38 o 35 o 30, pero nunca podrá decir que tiene que trabajar 42 horas semanales o más. Solamente se pueden mejorar las condiciones de trabajo. El segundo principio es el principio de norma más favorable. Si en un caso concreto pueden aplicarse dos o más normas, se aplicará la que en su conjunto sea más favorable, favorezca más al trabajador. Eso sí, la norma se va a aplicar en su totalidad. No se puede coger lo más favorable de una y rechazar lo adverso, ¿vale? Tiene que ser en su conjunto. La tercera norma es el principio de condición más beneficiosa. Y esta es para los contratos en particular. Si se aprueba una norma que establece con carácter general peores condiciones que las que había en un contrato, prevalecerán las del contrato por ser las más beneficiosas. Imagínate que en tu contrato aparece una cláusula que dice que cada 3 años se te va a aumentar el sueldo. A esto se le llama un trienio. Y resulta que en el convenio colectivo, 4 años después, desaparecen los trienios para los trabajadores en la empresa. Aunque el convenio colectivo es más alto y es más nuevo que tu contrato, al ser más beneficioso para ti, te deberían seguir dando los trienios porque está en tu contrato. ¿Vale? El cuarto principio es el principio de indubio pro operario. Esta frase en latín significa que en caso de duda, indubio, se debe aplicar la norma o la interpretación
que sea más favorable para el trabajador pro operario. ¿Vale? En caso de duda, el juez tiene que dar la razón a la norma que sea más favorable al trabajador. Y el último principio es el principio de irrenunciabilidad de derechos. Los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que les otorgan las normas. Por ejemplo, un trabajador no podría renunciar a sus 30 días de vacaciones anuales. Aunque el empresario le diga, oye, te voy a pagar el doble si dejas las vacaciones, el trabajador no puede renunciar a ese derecho. ¿Vale? Este principio es muy importante para que no se produzcan fraudes, para que no haya presiones y los trabajadores renuncien a sus derechos y lo hagan presionados. Bueno, y hasta aquí este tema 8, el de las fuentes del derecho. Es un tema importante porque ya tenemos ubicados quiénes pueden hacer las leyes y qué tipo de leyes hay, y va a ser importante porque luego cuando veamos los contratos o cuando veamos el salario o cuando veamos los tiempos de trabajo, todo esto va a estar reflejado en el Estatuto de los Trabajadores y en otras normas. Y tenemos que tener claro de dónde sale todo esto.